Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 3. Para ello te invito a orar. Querido Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te pedimos en este momento que la gracia de tu Espíritu esté con nosotros para que podamos estudiar tu palabra y poder entender el mensaje que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar estas lecciones para nuestra vida personal y que podamos compartirla con otros para que también ellos puedan entender y conocer el plan de salvación. Gracias, Señor, por tus bondades. Lo pedimos todo en Jesús. Amén. Este capítulo introduce de manera directa a un profeta llamado Juan el Bautista. Mateo no dice nada de su vida ni el milagroso nacimiento del Bautista. Nada dice sobre la familiaridad con Jesús. Da por sentado que sus lectores conocen mucho acerca de la vida de Juan, debido a que su padre era un reconocido sacerdote. El mensaje de Juan el Bautista atrajo a las multitudes. Por más de 400 años la voz de Dios parece haberse acallado. Ahora que Dios habla a través de este mensajero, las multitudes vienen a escucharle. Entonces Juan presenta de manera clara que el Mesías está pronto a venir. Una evidencia más para que los judíos incrédulos reconozcan a Jesús como el ungido del Señor. Entonces Mateo describe el bautismo de Jesús y las evidencias de la aprobación del cielo. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 12 y se describe el ministerio de Juan el Bautista y su mensaje. Leamos el versículo 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El capítulo 2 termina con la llegada del niño Jesús a Nazaret. Mateo en su narración no dice nada acerca de la niñez de Jesús. Hay un periodo de unos 30 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Es en Lucas donde se nos da una aproximación de la edad de Jesús. Leamos el Evangelio según San Lucas capítulo 3 versículo 23. Dice, Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años. Es claro que la narración de Mateo tiene otro énfasis que simplemente ser una descripción biográfica, pues va a dedicar más espacio a los momentos finales de la vida de Jesús y su resurrección. Cuando comienza Mateo este capítulo se presenta a Juan el Bautista como el cumplimiento de otra profecía, además que su aspecto recuerda la obra de los profetas antiguos. Nada se dice del origen de Juan, ni quién eran sus padres, ni el parentesco que tenía con María, la madre de Jesús, cosas que en el Evangelio de Lucas se describe en detalle. Pero Mateo simplemente presenta a Juan. El nombre de Juan viene del hebreo Yohanan o Jehohanan, que significa Jehová es favorable. Era apropiado el apodo de Bautista porque su obra era llamar al arrepentimiento y bautizar los que deseaban entregarse al Señor. Su obra se desarrolló en el desierto de Judea, quizás cerca donde fue criado. El comentario bíblico adventista dice, en tiempos del Nuevo Testamento la palabra desierto se empleaba para designar tanto los escabrosos cerros al oeste del Mar Muerto como la parte sur del Valle del Jordán. Pero su predicación es directa. Leamos el versículo 2 de Mateo capítulo 3. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su predicación en general tenía dos partes. A. Un llamado al arrepentimiento. Aquí se utiliza el término griego metanoite, que significa pensar en forma diferente, es decir, cambiar de forma de pensar, cambiar de propósito. Evis Carballosa, en el libro Mateo, la revelación de la realeza de Cristo, en la página 112, comenta: el heraldo, por lo tanto, hacía un llamado a los israelitas a cambiar de modo de pensar respecto de sus pecados y su culpabilidad, verse a sí mismo como pecadores bajo el juicio del Señor por su rebelión contra él.
Así que no los estaba llamando a hacer promesas de cambiar, sino a regresar al Señor. Juan el Bautista enfatiza el hecho que Israel debía volver al Señor. Estaban sumidos en una rutina y se habían alejado de Dios. En este momento especial de la historia, debían volver al Eterno. Montefiore dice lo siguiente: para los rabinos, la esencia del arrepentimiento radicaba en un total cambio de mentalidad tal que conducía a un cambio de vida y de conducta. El arrepentimiento era la esencia de la predicación de Juan, pero también era parte de toda la vida religiosa de los hebreos. La segunda parte de la predicación de Juan el Bautista es: el reino de los cielos se ha acercado. El tema del reino de Dios es importante en el libro de Mateo y forma parte de una de las predicaciones más importantes en el mundo cristiano hoy. Es claro que no se refiere a un reino material establecido por hombres con guerra. Leamos la misma explicación de Jesús. En Juan capítulo 18, versículo 36, dice: respondiendo Jesús, dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Tampoco se refiere al reino de gloria, pues este se establecería en la segunda venida de Cristo. Se refiere al reino de gracia. Él se ha acercado, porque Cristo, el Rey, está aquí. Jesús lo explica de la siguiente manera en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Es su reino de gracia que trabajaría en el corazón de los hombres para salvación. Berkeley dice con respecto al arrepentimiento y al reino de Dios lo siguiente: hay una última creencia judía en relación con el arrepentimiento y es la que debe de haber estado en la mente de Juan. Algunos, a lo menos de los maestros judíos, enseñaban que si Israel se pudiera arrepentir perfectamente, aunque solo fuera por un día, vendría el Mesías. Era solo la dureza de corazón de la gente lo que retrasaba la venida del Redentor de Dios al mundo. Es importante entender esta realidad. Dios quiere dar la mayor bendición a los hombres, pero esta se hará realidad cuando se arrepientan delante del Señor. Pero algo más enfatiza Mateo en el capítulo 3, y es que el ministerio de Juan el Bautista es el cumplimiento de una profecía. Leamos el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Juan el Bautista es quien viene como un mensajero anunciando y preparando el camino para la venida del Mesías. Esta profecía fue dada al profeta Isaías para aquellos que volverían de la cautividad y contaban con la presencia del Señor. Dios les daba ánimo. Pero ahora Mateo lo aplica al ministerio de Juan el Bautista. El texto de Isaías es el capítulo 4, versículos 3 al 5, y se registra así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En aquella época viajar era una de esas cosas que eran difíciles. Debían dejar todo arreglado porque los caminos no eran fáciles. Sin embargo, se construyeron caminos reales en los que los reyes hacían alarde de prosperidad. Se usaban materiales parecidos al asfalto que hacía el viaje más llevadero. Los reyes tenían mensajeros que anunciaban la venida del rey para que se arreglara el sendero real. Entonces Juan el Bautista venía a proclamar la venida del Mesías. Era el mensajero enviado. Su obra no era llamar la atención sobre sí, sino sobre el Mesías que vendría. Berkeley comenta al respecto: Juan estaba preparándole el camino al rey. El predicador y el maestro de voz profética no llaman la atención a sí mismos, sino a Dios. Lo que se proponen no es que la gente se fije en su propia inteligencia, sino en la majestad de Dios.
El verdadero predicador se hace invisible en su mensaje. Como mensajeros del Señor, lo que debe brillar es Cristo, no el predicador. Elena de White comenta: Dios ha tenido sus instrumentos para que llevaran adelante su obra en cada etapa de la historia de esta tierra, la cual debe ser hecha en la forma que Él determina. Juan el Bautista tuvo una obra especial para la cual nació y para la cual fue elegido, la obra de preparar el camino del Señor. Su ministerio en el desierto fue un notabilísimo cumplimiento literal de la profecía. Esto lo encontramos en el manuscrito 112, escrito en el año 1901. Y por supuesto que la obra de Juan el Bautista es un símbolo de la obra que debe hacer su iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Mateo menciona que este profeta de Dios, este mensajero especial del Señor, tenía una vida muy diferente a la de aquella época, donde la glotonería y la pompa eran el diario vivir. Sigamos con el capítulo 3, versículo 4. Dice: Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Juan el Bautista no era una asceta, no era un imitador, simplemente él quería recordar la obra de los profetas, en especial la de Elías. Los judíos creían que Elías volvería antes de que llegara el Mesías y que sería el heraldo del Señor en su venida. Toman la palabra de Malaquías capítulo 4 versículo 5 donde dice: Yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día grande y terrible del Señor. Juan llevaba una ropa de pelo de camello, sujeta con un cinturón de cuero a la cintura. Esa era la descripción de cómo se había vestido Elías. Leamos 2 de Reyes capítulo 1 versículo 8. Dice: Y ellos le respondieron: Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: Es Elías Tisbita. Así que este llamado al arrepentimiento era el mismo Dios que dirigía a través de los profetas en medio de la apostasía. Dios quería que su pueblo volviera a Él con corazón sincero. Además, la vida y la manera en que Juan vivía era un constante testimonio contra la opulencia y el deseo de gratificación personal que había desviado al pueblo de la senda del deber. Elena de White afirma: Pero Juan no pasaba la vida en ociosidad ni en lobreguez ascética o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Libro El deseado de todas las gentes, página 77. Pero ese trabajo del profeta Juan era la voz de Dios que no se oía por mucho tiempo. 4 siglos sin oír la voz de un mensajero de Dios. Entonces la gente venía en masa a escucharlo y eran bautizados por él. Sigamos con Mateo capítulo 3, ahora los versículos 5 y 6. Acudía a él Jerusalén, todo Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La pregunta que se plantea es: ¿de dónde tomó Juan el asunto del bautismo? El bautismo fue lo que predominó en el ministerio de Juan. De ahí venía su seudónimo, el Bautista. Los comentadores no han podido rastrear esta práctica del bautismo claramente. Algunos ven en ella ritos de purificación o algunas prácticas ceremoniales que incluían la inmersión en el agua, pero ninguna de ellas tiene la connotación de lo que hacía el Bautista. Número 1, Juan los bautizaba. Ellos venían y Juan realizaba esa ceremonia. Número 2, el bautismo, como puntualiza el respetado escritor y teólogo Leon Morris, pero el verbo significa meter bajo el agua, zambullir, es decir, que Juan los sumergía en el agua. Por eso su predicación era un lugar donde había mucha agua. Leamos Juan capítulo 3, versículo 23. Dice: También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas,
y la gente llegaba y se bautizaba. Número 3. Lo cierto es que la gente reconocía ese rito como parte de su nueva relación con Dios. Ellos escuchaban el llamado, volvían al Señor, confesaban sus pecados y eran bautizados como una muestra de lo que había ocurrido en su corazón, y consideraba esta ceremonia como preparación para la venida del reino de Dios. El bautismo hoy es una ceremonia importante para la persona que cree, la persona que acepta, la persona que confiesa su pecado al Señor y viene para ratificar su entrega al Dios eterno. Entonces es sumergido en el agua, significando con ello que muere al pecado, muere a su pasada vida y ahora nace para el reino de Dios. Sigamos estudiando el libro de Mateo capítulo 3. Aquí el evangelista pasa a registrar uno de los discursos de Juan el Bautista dirigido a algunos que venían para ser bautizados pero que no lo estaban haciendo de corazón. Y los transporta al Mesías venidero, quien realmente bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Este es el tema de los versículos 7 al 12 y aquí encontramos varios elementos. Número 1. Presenta dos tipos de líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos aparecieron después del cautiverio como los separados o los separatistas. Carballosa dice lo siguiente: pero no se sabe a ciencia cierta de qué se separaban los adeptos de dicho grupo. Lo que sí se sabe es que eran ritualistas y apegados a la letra de la ley. Los saduceos eran de la familia de los sacerdotes. De allí viene la palabra que significa justo y recto. Estos eran los nacionalistas del Nuevo Testamento. Negaban la resurrección, la existencia de los ángeles y los milagros, entre otras cosas. En segundo lugar, ellos venían para ser bautizados, pero Juan el Bautista, como profeta enviado de Dios, denuncia su falsedad. Versículos 7 y 8. Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Al tratarlos como víboras, denunciaba su pecado y su naturaleza malvada. No estaban dispuestos a reconocer realmente su pecado, estaban obrando hipócritamente. Entonces los transporta al juicio inminente del reino eterno, el juicio final con el que se van a enfrentar. Con esa hipocresía, con bautismo sin arrepentimiento, no van a poder justificarse en el día del juicio. Su condenación sería clara. Por eso lo llama a producir frutos dignos de arrepentimiento. El fruto es el resultado. Una rama no da fruto por sí misma. Debe estar pegada al tronco, debe alimentarse de la savia. Esto quiere decir que deben buscar realmente una conexión con la fuente de vida. La prueba de la conversión es una transformación de la vida. La prueba de la sinceridad de los fariseos y saduceos que vinieron al bautismo de Juan sería el cambio radical de parecer y de conducta que implica la palabra arrepentimiento. Elena de Guay comenta: los fariseos eran muy estrictos en cuanto a la observancia externa de las formas y las costumbres y estaban llenos de justicia propia, altiva, mundana e hipócrita. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos y la existencia de los ángeles y eran escépticos en cuanto a Dios. Esta secta estaba formada mayormente por personajes indignos, muchos de los cuales practicaban hábitos licenciosos. Con la palabra víboras, Juan se refirió a los que eran perversos y hostiles, acérrimos opositores de la clara voluntad de Dios. Juan exhortaba a esos hombres a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que mostraran que se habían convertido y que sus caracteres se habían transformado. Ni palabras ni simulaciones. Los frutos, el abandono de los pecados y la obediencia a los mandamientos de Dios, son los que demuestran la realidad de un genuino arrepentimiento y una verdadera conversión. Manuscrito 112, escrito en el año 1901. La mera profesión de fe nada vale. El bautismo verdadero es el que viene como resultado de un encuentro real con el Señor, donde nuestra vida es transformada por el Espíritu Santo y somos perdonados y limpiados. Ahora el bautismo es el inicio de una nueva vida con Dios. En tercer lugar, ellos se enorgullecían de su ascendencia. Leamos el versículo 9.
de Mateo capítulo 3. Dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Llegaron a creer que el simple hecho de ser descendientes de Abraham era suficiente para ser salvo. El comentario bíblico adventista dice: muchos judíos pensaban que por ser descendientes de Abraham eran superiores a otros hombres. Consideraban que ese linaje podía sustituir el arrepentimiento y las buenas obras demandadas por Juan y por Jesús. Quería recibir la recompensa del bien hacer sin pagar el debido precio. Pretendían sustituir con sus obras la fe de Abraham. Y entonces Juan le dice que Dios puede sustituirlos como hijos de Abraham, levantando una descendencia diferente. ¿Y ellos en qué quedarían? Por eso lo llamaba a producir verdaderos frutos de arrepentimiento. En cuarto lugar, Juan cambia el tono de su llamado y parece que hace una amenaza. Versículo 10. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así como las ramas de los árboles frutales que no producen ningún fruto, pues son cortados y quemados. Si ellos no cambian su perspectiva de vida, si ellos se aferran a sus tradiciones y no buscan el verdadero arrepentimiento, no pueden producir los verdaderos frutos de justicia. Por lo tanto, serán juzgados por sus frutos, pero no tienen frutos de arrepentimiento. Entonces son cortados, quemados y echados en el fuego. Esto es similar a uno de los discursos de Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 6. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Solo unidos a Cristo, solo dependiendo de su amor y entregados a Él, es como podemos producir los verdaderos frutos del reino de los cielos. Entonces, sigamos con Mateo capítulo 3. Se presenta una promesa al final de este discurso de Juan el Bautista. Leamos los versículos 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan reconoce que su tarea es anunciar la llegada de aquel que es superior a él, tanto que ni siquiera en su presencia se puede considerar como un esclavo que desata las sandalias del Mesías. Él es superior, Él es poderoso, tanto que el bautismo que Juan estaba oficiando era para pedirle a la gente que se arrepintiera, porque Él no podía crear en ellos arrepentimiento. No podía producir los frutos dignos en ellos, pero el que viene los bautizará en el Espíritu Santo, es decir, Él sí tiene el poder de producir arrepentimiento. Él puede producir los frutos del Espíritu. Carballosa dice: el bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con regeneración y santificación. Él sí tiene el poder de transformar la vida, pero también son bautizados con fuego. Y el fuego y el agua son dos grandes instrumentos purificadores naturales y es apropiado que se emplee a los dos para representar la regeneración del corazón. Pero este discurso nos transporta al juicio final, porque muestra a Jesús separando el trigo y la cizaña, el trigo y el tamo. El trigo lo guarda en su granero, símbolo de su reino, pero el tamo, lo que no sirve, es echado en el fuego que no se apaga hasta que todo quede consumido. Llegará un momento que Dios separará a la humanidad en dos grupos: los que dieron frutos de verdadero arrepentimiento y los que neciamente confiaron en sus propias justicias y no dieron verdadero fruto. Dios llevará a sus hijos fieles a su reino, pero los injustos serán consumidos en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mateo entonces pasa a presentar el inicio del ministerio de aquel que es superior a Juan el Bautista, de aquel que viene a bautizar a la humanidad con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces presenta el bautismo de Jesús, que es el tema de los versículos 13 al 17. Leamos el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán,
donde estaba Juan para ser bautizado por él. Jesús vino a donde estaba Juan el Bautista. La profecía lo ubica en el otoño del año 27 después de Cristo. Tenía al parecer 30 años de edad. Pero hay algo que debemos tener en cuenta en esta narración. El bautismo de Juan era de arrepentimiento, pero Jesús no tenía ningún pecado del cual debía arrepentirse. Los que venían a Juan para ser bautizados confesaban sus pecados, es decir, públicamente reconocían que eran pecadores. Pero Jesús no tenía pecados para confesar. Era el momento del comienzo de su ministerio y vino a donde estaba Juan. Ellen G. White describe así: las noticias referentes al profeta del desierto y su maravillosa predicación cundieron por toda Galilea. En Nazaret repercutió en la carpintería que había sido de José y uno reconoció el llamado porque había llegado su tiempo. Dejando su trabajo diario, se despidió de su madre y siguió en las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán. Libro El deseado de todas las gentes, página 84. Así que Jesús llega a orillas del Jordán y se dispone a entrar al agua para ser bautizado. Cuando Juan lo ve, lo reconoce y muestra su verdadera humildad. Leamos el versículo 14. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? ¿Cómo podía un hombre común y corriente bautizar al Señor? Juan no veía la necesidad de bautizar al Santo de Israel. Juan reconoce que como pecador, él es quien necesita ser bautizado, no Jesús. Esto es lo que ocurre cada vez que tenemos la oportunidad como pecadores de estar ante la presencia divina. Hay primero la conciencia de la majestad y la perfección de Dios, y luego la convicción de nuestra propia indignidad y necesidad del poder salvador de Dios. Cuando el pecador reconoce y admite su condición perdida, su corazón se contrasta y se prepara para la obra transformadora del Espíritu Santo. Pero Juan no entendía lo que estaba pasando. Sin duda no comprendía que Jesús debía establecer un modelo para todo pecador salvado por gracia. Pero Juan obedece a Jesús, quien le dice en el versículo 15, Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. De ninguna manera el bautismo de Jesús era para arrepentimiento, porque Jesús no tenía pecado. Pero como nuestro ejemplo, era conveniente y apropiado que aceptara el bautismo. Juan no debía negarse a obedecer la voluntad del Señor. Ellen G. White nos habla del bautismo de Jesús, diciendo que él no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue un ejemplo para nosotros. Deseado de todas las gentes, página 85. En ocasión de su bautismo, Jesús puso de lado su vida privada. Ya no era más sencillamente un hombre perfecto entre los hombres. En adelante, habría de ocuparse de su ministerio activo y público como Salvador de hombres. El que Cristo se sometiera al bautismo de Juan confirmó el ministerio del Bautista, colocó su sello de aprobación celestial sobre la obra de este hombre humilde. Sigamos con los versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús vino a ser un ejemplo de vida, de lo que cada uno de nosotros debemos hacer para ponernos en el camino de la salvación. Quien sigue el ejemplo de Jesús debe pasar por la experiencia del arrepentimiento, la conversión y el bautismo del agua. Con este rito Jesús dio inicio a su ministerio público, y el cielo así lo demostró. El cielo se abrió, dice la Escritura. La voz de Dios se dejó oír desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estas palabras recuerdan las pronunciadas
por el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1, cuando dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Nuevamente Mateo está mostrando el cumplimiento de las profecías en Jesús. Entonces el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. No que era una paloma, sino una figura como de paloma, porque la paloma era símbolo de Israel. Ahora se la usa como símbolo de aquel que venía a dar compañía al Salvador en su tránsito por este mundo. Pero había alguien que observaba el bautismo de Jesús que no lo menciona ningún evangelio. Y este era Satanás, que se dio cuenta que su obra tendría un fin. Elena de White describe este momento de la siguiente manera: cuando Cristo se presentó ante Juan para el bautismo, Satanás estaba entre los que se presenciaron este acontecimiento. Vio el relámpago que salía de los cielos sin nubes. Oyó la majestuosa voz de Jehová que resonaba por el cielo y retumbaba por la tierra como el estrépito del trueno, anunciando: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vio el brillo de la gloria del Padre que se proyectaba sobre la figura de Jesús, destacando con seguridad inconfundible entre la multitud a aquel a quien reconocía como a su Hijo. Las circunstancias que rodearon esa escena bautismal fueron el máximo interés para Satanás. Entonces se dio cuenta con seguridad que, a menos que pudiera vencer a Cristo, de allí en adelante habría un límite para su poder. Comprendió que ese mensaje del trono de Dios significaba que el hombre podía llegar más directamente al cielo que antes, y en su pecho se despertó un odio muy intenso. Sign of the Times, del 4 de agosto del año 1887. Satanás sabía que su poder sería quebrantado, que el reino de Dios se establecería y que él tendría un fin. Pero además, esta escena del bautismo de Jesús, los cielos abiertos y la voz del Padre, significa que el hombre tenía acceso al trono de la gracia. Entre otras cosas dice: las puertas fueron dejadas entreabiertas, los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios en forma de una paloma circundó la cabeza de Cristo y se oyó la voz de Dios que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se oyó la voz de Dios en respuesta a la petición de Cristo, la cual le aseguraba al pecador que su oración hallará cabida en el trono del Padre. Se les dará el Espíritu Santo a los que buscan su poder y su gracia, y Él nos ayudará en nuestras debilidades cuando tengamos una audiencia con Dios. El cielo está abierto para nuestras peticiones y se nos invita a ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos ir con fe, creyendo que obtendremos las mismas cosas que pedimos a Dios. Sign of the Times, 18 de abril del año 1892. Este es un mensaje para nosotros con el objetivo que podamos tener la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Amigo y hermano, esta es la buena nueva que hoy el Señor nos ha dado por medio de este capítulo. Jesús, el Salvador del mundo, caminó en esta tierra como hombre. Enfrenta a este mundo como lo podemos hacer tú y yo. El secreto es una vida de total dependencia de Dios. Imitemos a Jesús en todos los aspectos de su vida. Hoy también necesitamos el bautismo del agua y del Espíritu para que nuestra vida sea transformada conforme a lo que Él desea para nosotros. Que el Señor hoy te conceda su bendición y te guíe por sendas de justicia. Es mi oración por ti. Amén.